El aumento de las páginas fraudulentas y de las estafas digitales no es un fenómeno exclusivo de España, sino una tendencia global que se ha intensificado en los últimos años como consecuencia de varios factores tecnológicos, económicos y sociales. La expansión de Internet, el crecimiento del comercio electrónico y el uso masivo de teléfonos inteligentes han multiplicado las oportunidades para los delincuentes que han encontrado en el mundo digital un entorno ideal para actuar con rapidez, bajo coste y en muchos casos con escaso riesgo de ser identificados. Uno de los factores más importantes es la creciente digitalización de la vida cotidiana. Millones y millones de personas realizan compras, operaciones bancarias, reservas de viajes y trámites administrativos a través de Internet. Cuanto mayor es el volumen de actividad en la red, mayor es también la superficie de ataque disponible para los ciberdelincuentes. Las estafas mediante correos electrónicos falsos, mensajes SMS falsos también, aplicaciones de mensajería o páginas web que imitan a bancos, empresas de paquetería o plataformas de comercio electrónico se han convertido en una práctica habitual. A ello se suma la profesionalización del fraude. Lejos de ser obra de individuos aislados, muchas estafas están organizadas por redes internacionales que funcionan como auténticas empresas criminales. Estas organizaciones utilizan programas automatizados, compran bases de datos robadas y desarrollan campañas cada vez más sofisticadas para engañar a las víctimas. Además, Internet permite que una misma operación fraudulenta llegue simultáneamente a miles o incluso millones de personas en distintos países a la vez. La inteligencia artificial también está contribuyendo a este fenómeno. Los delincuentes pueden crear mensajes más convincentes, páginas web casi idénticas a las originales o incluso audios y vídeos falsificados mediante tecnología conocida como deepfake. Esto hace más difícil para los usuarios distinguir entre una comunicación legítima y un intento de fraude. Otro factor importante es el aumento de la actividad económica en línea. Eventos comerciales como el Black Friday, las rebajas o el Prime Day generan una enorme cantidad de transacciones y favorecen la aparición de sitios falsos que ofrecen descuentos inexistentes para captar datos bancarios o robar dinero. Asimismo, existe un componente humano. Muchos usuarios carecen de formación en ciberseguridad y desconocen los mecanismos más comunes empleados por los estafadores. La prisa, la confianza excesiva o el miedo ante mensajes alarmantes facilitan que las víctimas proporcionen contraseñas o datos financieros. Las intensas olas de calor que está sufriendo España en estos momentos, con temperaturas superiores a los 40 grados en numerosas zonas del país, no son un fenómeno nuevo. Episodios de calor extremo han existido siempre debido a la variabilidad natural de la atmósfera. Sin embargo, la comunidad científica coincide en que el cambio climático provocado por la actividad humana está haciendo que estos eventos sean más frecuentes, más prolongados y más intensos. Y esto causa numerosos problemas. En el caso actual de España, intervienen factores meteorológicos concretos como la presencia de un potente anticiclón y la llegada de masas de aire muy cálidas procedentes del norte de África. Estas situaciones favorecen la formación de un domo de calor, una especie de tapa atmosférica que dificulta la entrada de aire más fresco y mantiene las altas temperaturas durante varios días. Además, la falta de lluvias y la sequedad del suelo contribuyen a que la superficie terrestre se caliente más rápidamente. Y, no obstante, estos factores explican el episodio concreto, pero no la tendencia de fondo. Lo que está cambiando, en realidad, es la temperatura media del planeta. Desde finales del siglo XIX, la Tierra se ha calentado aproximadamente 1,3 grados debido principalmente a las emisiones de gases de efecto invernadero, derivadas de la quema de carbón, petróleo y gas. Ese aumento medio hace que los fenómenos meteorológicos naturales se desarrollen sobre una base más cálida y, por tanto, alcancen temperaturas más elevadas. Además, los estudios científicos sobre atribución climática señalan que muchas de las grandes olas de calor registradas en Europa durante las últimas décadas habrían sido extremadamente improbables sin la influencia humana sobre el clima. En otras palabras,
El calentamiento global no crea las olas de calor, pero sí aumenta notablemente su probabilidad y su intensidad. Las temperaturas máximas durante estos episodios son hoy varios grados superiores a las que se habrían registrado en un clima no alterado por las emisiones humanas. Esto es algo incontestable. A escala mundial ocurre algo similar. Las olas de calor se han multiplicado en frecuencia y duración en prácticamente todos los continentes. Europa, y especialmente la región mediterránea, es una de las zonas más vulnerables porque se está calentando a un ritmo superior a la media global. Por ello, los episodios extremos son cada vez más habituales y se adelantan en el calendario. En conclusión, las actuales olas de calor se deben tanto a factores meteorológicos, naturales, como al cambio climático. Los vehículos eléctricos de gran autonomía representan uno de los avances tecnológicos más importantes del siglo XXI. Su desarrollo ha sido impulsado por la necesidad de reducir las emisiones contaminantes, disminuir la dependencia de los combustibles fósiles y ofrecer una alternativa capaz de competir con los automóviles de gasolina y diésel en prestaciones y comodidad. Durante años, uno de los principales obstáculos para la expansión del coche eléctrico fue la limitada capacidad de las baterías, que obligaba a recargas frecuentes y generaba la llamada ansiedad de autonomía. Sin embargo, la investigación de los últimos años ha permitido superar gran parte de esas limitaciones. Los primeros vehículos eléctricos modernos apenas superaban los 150 kilómetros de autonomía. En la actualidad, en cambio, numerosos modelos ofrecen entre 500 y 700 kilómetros con una sola carga, gracias a las mejoras en las baterías de ion de litio, a una mayor eficiencia de los motores y a sistemas avanzados de gestión energética. Además, los fabricantes han conseguido reducir el peso de los vehículos y también optimizar la recuperación de energía durante las frenadas, por ejemplo. La gran revolución que se está gestando tiene que ver con las baterías de estado sólido. A diferencia de las actuales baterías de ion de litio, que utilizan un electrolito líquido, las nuevas tecnologías sustituyen ese componente por materiales sólidos, lo que permite almacenar más energía, reducir el riesgo de incendios y también disminuir los tiempos de carga. Varios fabricantes y empresas especializadas trabajan en esta dirección y las primeras aplicaciones comerciales limitadas podrían llegar antes de que termine esta década. Los resultados más recientes son especialmente prometedores. Empresas como Factorial Energy, asociada con Mercedes-Benz y Stellantis, han probado baterías capaces de proporcionar autonomías cercanas a los 1.200 kilómetros en condiciones reales, además de reducir significativamente el peso del vehículo. Algunas de estas baterías pueden cargarse del 15 al 90% en apenas 18 minutos. China se ha convertido en uno de los grandes centros mundiales de investigación. Fabricantes como Dongfeng desarrollan baterías de estado sólido con unas densidades energéticas que permitirían superar los 1.000 kilómetros de autonomía. Otros proyectos experimentales anuncian densidades superiores que también permitirán recorridos de hasta 1.500 kilómetros. Las tabletas electrónicas se han convertido en uno de los dispositivos tecnológicos más versátiles y transformadores del siglo XXI. Su utilidad va mucho más allá del ocio o el consumo de contenido multimedia. Hoy en día son herramientas fundamentales en la educación, el trabajo, la comunicación y la creatividad. Su éxito se debe a una combinación de portabilidad, facilidad de uso y capacidad para integrar múltiples funciones en un solo dispositivo. En el ámbito educativo, las tabletas electrónicas han cambiado la forma de aprender y enseñar. Permiten acceder a libros digitales, vídeos explicativos, plataformas educativas y aplicaciones interactivas que facilitan la comprensión de conceptos complejos. Además, favorecen una educación más personalizada, ya que cada estudiante puede avanzar a su propio ritmo. En muchos centros educativos, las tabletas han sustituido parcialmente a los libros de texto tradicionales, reduciendo el peso del material escolar y ampliando el acceso a recursos actualizados. En el mundo laboral, las tabletas electrónicas se han consolidado como herramientas de productividad.
Profesionales de sectores como la arquitectura, el diseño gráfico, la medicina o la gestión empresarial las utilizan para realizar presentaciones, tomar notas, editar documentos o visualizar proyectos en tiempo real. Su capacidad para conectarse a la nube permite trabajar desde cualquier lugar, lo que ha impulsado el auge del teletrabajo y de los entornos laborales flexibles. También en la comunicación personal han tenido un impacto notable. Gracias a las tabletas electrónicas es posible realizar videollamadas, gestionar redes sociales, enviar correos electrónicos o compartir contenido de forma inmediata. Esto ha contribuido a reducir las distancias entre personas y a mantener la conexión social incluso en situaciones de aislamiento como ocurrió durante la pandemia. En el ámbito creativo, estos dispositivos han abierto nuevas posibilidades. Artistas, diseñadores utilizan tabletas electrónicas con lápices digitales para dibujar, pintar o editar imágenes. También se han convertido en herramientas esenciales para la creación de música, vídeos y contenido digital, democratizando el acceso a la producción artística. Otro aspecto importante es su utilidad en la vida cotidiana. Las tabletas electrónicas permiten gestionar tareas domésticas, consultar información, seguir todo tipo de noticias o incluso controlar dispositivos inteligentes del hogar. Su interfaz intuitiva las hace accesibles para personas de todas las edades, desde niños hasta personas mayores. Los auriculares inalámbricos han supuesto una transformación significativa en la forma en que las personas se comunican, consumen contenido y aprenden. La eliminación de los cables físicos no solo ha aportado comodidad, sino que ha cambiado hábitos cotidianos en ámbitos tan diversos como el entretenimiento, el trabajo, la educación y la vida social. Uno de sus principales beneficios es la libertad de movimiento. Al no depender de cables, los usuarios pueden caminar, hacer ejercicio, viajar o realizar tareas domésticas mientras escuchan música, atienden llamadas o siguen una clase online. Esta movilidad ha hecho que la experiencia auditiva sea mucho más flexible y natural, integrándose fácilmente en la rutina diaria. En el ámbito de la comunicación, los auriculares inalámbricos han mejorado notablemente la calidad de las llamadas y videoconferencias, gracias a la integración de micrófonos avanzados con cancelación de ruido. Es posible mantener conversaciones más claras incluso en entornos ruidosos. Esto ha sido especialmente importante en el auge del teletrabajo y las reuniones virtuales, donde la comunicación eficiente es clave. En el entretenimiento, estos dispositivos han revolucionado la forma de escuchar música, ver series o jugar a videojuegos. La tecnología de audio ha evolucionado hasta ofrecer sonido envolvente, alta fidelidad y funciones como la cancelación activa de ruido, que permite aislarse del entorno y sumergirse completamente en la experiencia. Esto ha elevado el nivel de inversión en contenidos digitales y también en el ámbito educativo. Los auriculares inalámbricos han tenido un impacto creciente. Estudiantes de todas las edades los utilizan para seguir clases online, acceder a contenidos multimedia o practicar idiomas mediante aplicaciones interactivas. La posibilidad de escuchar sin distracciones mejora la concentración y facilita el aprendizaje autónomo. Además, en entornos híbridos o a distancia se han convertido en una herramienta casi imprescindible. También en la enseñanza han abierto nuevas posibilidades. Los docentes pueden impartir clases virtuales con mayor movilidad, grabar explicaciones o interactuar con plataformas digitales sin limitaciones físicas. Esto ha contribuido a modernizar los métodos pedagógicos y a hacerlos más dinámicos y accesibles. Otro beneficio importante es la integración con dispositivos inteligentes. Los auriculares inalámbricos se conectan fácilmente a teléfonos, tabletas, ordenadores e incluso relojes inteligentes, lo que permite un ecosistema tecnológico conectado y fluido. Además, muchos modelos incorporan asistentes de voz, lo que facilita realizar tareas sin necesidad de usar las manos.